Eh, Empieza a admitir primero. Bueno, admite a gente, por favor. Listo. Muy buenas noches para la Federación Ecuatoriana. Es un gusto tenerles esta noche acá en una de las conferencias con los programas de capacitación que tenemos. Y hoy tenemos un invitado muy especial, un amigo como Andrés Soriano. Permítanme leer un poco de su currículum. Es argentino y español. Es graduado en la Universidad de Buenos Aires en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo. Eh, Tiene también estudios completos en inglés y en alemán. Tiene un curso de Apple en computación, cursos y seminarios de producción en televisión, registro de programa deportivo en vivo, dictado por la profesora Kate Roger Late de Fino, Francia, encargada de la producción de eventos deportivos internacionales como Roland Garros, el Tour de France, Juegos Olímpicos realizados por la Facultad de Arquitectura. También tiene un curso continental de entrenador nivel 1 de voleibol de playa Montevideo 2013, curso de estadística, aplicación al voleibol y beach volley, data volley en Bolívar 2015, curso FIB Internacional de Beach Volley en Paraná, Argentina 2017. En sus experiencias laborales, productor general del programa deportivo de Kaink Beach Volley Tour desde 1999 al 2000, asistente de dirección de producción audiovisual y presentación de la nueva camiseta Dream 5 Nike del Club Atlético Boca Junior, competencia director COP del Beach Tour de Suiza, director de la competencia de Europa de la Confederación Europea de Voleibol de Suiza. Tiene un video temporada 2013 para la Federación Suiza de Voleibol. Diseño y realización de videos para el Switch Beach Angries Casino León en el 2003 al 2009. Desarrollo de contenido de técnica para el programa Login School Voleibol de la Federación Suiza de Voleibol. Fue manager de Buenos Aires del equipo de la Liga Nacional de Voleibol desde la temporada 2011 a la 2013, ocupando el cuarto puesto sudamericano. Director de competencia en el Grand Slam de Corrientes en mayo del 2013. Manager de la selección argentina de beach volley del 2013 y 2014. Gestión deportiva para los Juegos Olímpicos de la Juventud en el 2014 y medalla de bronce, ocupando el quinto puesto. Director de competencia del Paraná Open, estadístico de la selección argentina del beach volley del 2015 y 2016. Medalla de oro en los Panamericanos con las deportistas Galay Klug. Fue un estadista del torneo en los Panamericanos Toronto 2015. Estuvo también en la final preolímpica Santiago de Chile con Assad, Bianchi, Capogrosso y Mohamed. Y por último estuvo en los Juegos Olímpicos de Río 2016. Andrés, muchísimas gracias. Realmente es un honor tenerte acá. Pedirle al público que todas las preguntas lo hagan a través del chat o al final y que coloquen su nombre y código de país. Muchísimas gracias, Andrés, y adelante, por favor. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias a toda la gente de Ecuador por darme la oportunidad de dar esta charla, a toda la gente que está conectada. Les mando un saludo grande. Vamos a continuar con esta charla. Las charlas anteriores fueron de muy buen nivel, tanto la de Diego como la de Pedro Esteban y Jota, así que dejan la vara muy alta. Espero poder estar a la altura y la idea es que estemos conectados y que trabajemos juntos y que aprendamos juntos sobre todo. Bueno, vamos a comenzar. Esta charla está compuesta en por tres partes. La primera es una parte más conceptual, muy corta. La segunda es una parte de Scout, propiamente dicho, muy básico. Y la tercera, vamos a ver un poco de análisis, tanto de planillas, videos. Y si llegamos, vamos a hacer un poquito de una demo cortita del Data Volley, de la herramienta, del software, y para ver lo potente que es, ¿no? Las cosas que se pueden hacer y lo que hacemos todos los días nosotros con el beach volley, ¿no?
Bueno, comencemos. Esta imagen es importante, ¿no? Llegar acá a un Juego Olímpico, me da la imagen de es un trabajo muy largo, durante mucho tiempo hicimos un esfuerzo grande para poder llegar, y es una imagen que para mí significa muchísimo. Vamos a comenzar con algo teórico, que quiere decir qué es la estadística. Vamos a hacer una cuestión teórica y después seguimos con lo demás. Es la ciencia que utiliza conjuntos de datos numéricos, un momento, esta ventana, para obtener a partir de ellos inferencias basadas en el cálculo de probabilidades. Hay otra definición que dice, es el estudio que reúne, clasifica y recuenta todos los hechos que tienen una determinada característica en común, para poder llegar a conclusiones a partir de los datos numéricos extraídos. Acá hay dos palabritas que no se mencionan, que no están explícitas, pero son muy importantes. Una es parámetros y otra es patrones, que es lo que nosotros hacemos todo el tiempo. Nosotros, a través de los números, generamos parámetros y buscamos patrones. ¿Qué es lo que hace tal jugador para poder, primero, si es un rival, digamos, poder detenerlo, y si es un jugador nuestro, poder cambiarlo si hace una cosa errónea, ¿no? Pero eso es básicamente lo que hacemos. A mí me gusta mucho el concepto de construcción. ¿Qué quiere decir esto? Cuando los entrenadores construyen el juego, ¿no? Nosotros deconstruimos analíticamente. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros deconstruimos el juego tanto cuando lo estamos scouteando como lo estamos analizando. Porque si no queda en todos, jugamos bien, jugamos mal. Y nosotros, la orden nuestra, o sea, nuestro fin, debe ser la deconstrucción de juego a través de fundamentos para poder cambiar ciertas cosas y romper ciertos patrones para crearlos y superarnos. O sea, ¿cómo es el sistema? Te construyo y puedo construir y superarme. Esa es la cuestión básica que nosotros debemos hacer. Nosotros somos los ojos de los entrenadores y es una herramienta fundamental este tipo de concepto, ¿no? A mí me gusta mucho la parte conceptual y hay muchísimas discusiones, no me voy a detener, pero es muy importante esto. Es más, hay una discusión ayer de 1 hora con estadígrafos, a ver cómo era una fórmula. Entonces, a partir de eso, ¿por qué sacamos una fórmula así y por qué no? Y es una cuestión conceptual, no es una cuestión numérica. ¿Cuál es el objetivo de la estadística y los conceptos de evaluación? La evaluación se plantea como un medio para comprender y mejorar el juego. Es una parte fundamental en todo proceso dado su contribución pragmática. Se refiere a procesos de carácter comparativo aplicados a mediciones de resultados mediante instrumentos que permiten cuantificar los datos. Y se realiza un recorte de realidad acotado. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, realizan un recorte de realidad acotado. Nosotros trabajamos con partidos, en un torneo hay 72 partidos de femenino, 72 masculino, por ejemplo, en un torneo, y nosotros trabajamos con la realidad acotada de ese partido. ¿Sí? Por ejemplo, si tengo que buscar un rival. No trabajo con todos los partidos, excepto lo que vamos a ver, Río, que tengo información de Río, que la vamos a ver al final, que sí se trabajó con todos los datos. Entonces, hay que ver qué se toma, ¿no? La primera etapa del proceso de evaluación consiste en un diagnóstico. Acá me voy a detener un segundito porque es importante, es un trabajo que hicimos con Diego Ramírez. Uno de los primeros trabajos que hicimos fue con Asad Bianchi. El problema que tenía cuando hacemos todo el análisis de escauteo de varios partidos, saltó que tenía 7 errores de armado por partido. Entonces, eso a nivel internacional y a nivel de alto rendimiento es imposible jugar. Entonces, a través de este análisis se tomaron ciertas cosas para llevarlos a la práctica.
Y esto es en definitiva lo que hacemos. A través de análisis y después en el entrenamiento de cosas, de trabajos analíticos del movimiento, del gesto y un montón de cosas, se redujo al final el error a la mitad. Entonces se fueron a jugar el campeonato mundial con la mitad de ese error. Cuando hablo de error, en este caso, error de armado, no estoy hablando de falta, ¿sí? En este caso era, voy a ser un poco más específico, eran errores de falta, armados, barras quiere decir armados vendidos, pasaban del otro lado de la red, y armados negativos quieren decir armados incómodos. Todo eso englobaba esos 7 errores, o 7 malos armados sería, de este equipo. A través de todo ese trabajo que se hizo, se pudo bajar a la mitad esto. Y si ustedes ven cómo terminan los partidos, esto es un montón al nivel de juego. Cuando se hablan de fundamentos, no se puede trabajar todos los fundamentos a la vez. Se tiene que tomar algo y darle prioridad al problema que estamos teniendo, ¿sí? Entonces, en este caso particular era el armado. El objetivo es la reflexión sistemática del juego para obtener una superación de calidad del equipo, ¿no? De lo que estamos hablando. La evaluación facilita la mejora solo al preguntarse por dónde pasa el partido. Nosotros siempre me hago 1 o 2 preguntas cuando vamos a la charla técnica. Es decir, ¿por dónde pasa el partido? Todo se resume del análisis, bueno, si hago esto bien con este equipo, tengo 1 o 2 cosas, si hago esto bien, tengo muchas posibilidades de ganar. ¿Sí? Pero fíjense, ustedes cuando analizan sus equipos, si hacemos esto mal, porque tiene una preponderancia importante para esto, es muy posible que pierda. Entonces, digo un ejemplo, no sé, si saco mal, tengo orden de saque, sacar en diagonal a alto a un jugador X porque molesta el flotado, si yo saco bien y le molesto la recepción, tengo muchas más chances de ganar. Si hago eso bien, por ejemplo, digo un ejemplo entre tantos, ¿no? Tengo muchísimas más posibilidades de ganar de que si no lo hago. La comprensión de lo que sucede debería provocar una reflexión y debate, generando así nuevas propuestas para conseguir un cambio superador, ¿no? La superación se encuentra directamente relacionada con las acciones de juego, con las acciones de los jugadores que implican estrategias y la toma de decisiones durante el juego. Quiero decir una cosa importante, uno cuando plantea un partido, el que decide finalmente es el jugador, el que va a atacar línea, diagonal, toque fuerte, poki por arriba, va a hacer mano afuera. La decisión la tiene él. Pero hay que darle un montón de información antes para que él pueda decidir con mucho más información de la que él solamente tiene si no tienes estadística. Y eso es importante. Hablamos de los beneficios de la estadística. Toma de datos de forma uniforme. ¿Qué quiere decir esto? Yo cuando tomo datos de una información de un partido, la tomo de una forma objetiva, ¿sí? Tanto yo escauteo, da igual femenino que masculino, a mí me da igual. Y siempre mido con la misma vara, ¿sí? Y hay un montón de grises en el medio que son muy difíciles, no lo voy a poner a explicar, pero nos ponen a prueba todo el tiempo los estadígrafos cuando viene el partido, a ver cómo fue esa pelota, ¿no? Esto es muy importante. Por ejemplo, hasta Río hicimos una cuestión de... Voy a contar un poquito más atrás. Nosotros arrancamos esto con este proceso para el Panamericano y para los Juegos Olímpicos. Esto fue en 2014, 2013, 2014. O sea, fueron hasta llegar a los Juegos 2 años y medio, 3 años. Y la idea era nuestra ir y volver hasta que decidir con todo el cuerpo técnico de cómo se tenía que escautear y funcionar y analizar y cómo se debía codificar por las pelotas y demás, ¿no? Este año entero nosotros no le pasamos un número a los jugadores porque estábamos probando un montón de cosas. Y eso me parece importante
decirlo, que es un trabajo de mucho tiempo y muy a conciencia, ¿no? A través de esto generamos parámetros, ¿no? Es una evaluación constante. En vivo puede ser un entrenamiento, un partido simulacro, que hacemos bastantes, en un torneo, una temporada o ciclo olímpico. Estos sistemas de seguimiento de jugadores individuales o equipos propios o rivales. Esto es muy importante porque cómo es el sistema que puedo manejar. Yo cuando escauteo a través del software, puedo escautear el equipo mío y el equipo rival. Entonces tengo los 4 jugadores escauteados de la misma forma. Eso es importante porque después eso me va a ayudar a poder hacer un análisis y poder hacer un análisis completo del rival, por ejemplo, o de mi equipo. Si yo tengo 7 partidos de un rival y algún partido jugó contra mí, tengo una idea más o menos importante de cómo juega ese equipo, ¿sí? Y eso me ayuda mucho a la hora de evaluar. Esta comparación de fundamentos es importante porque es lo que hacemos siempre. Si cómo comparamos, al final vamos a ver un poco de comparación de fundamentos, un ranking de qué es lo importante de cada equipo y cómo funciona. Y esta es la realidad. Cuando hablamos de comparación de fundamentos, es un equipo y el otro. Da igual los nombres, pero hacen porcentajes, hacen acciones, y eso nos da un nivel de equipo. Y eso está bueno. Hicimos muchas comparaciones de fundamentos. Me acuerdo que en su momento fue Baracetti que pidió con el club un análisis de comparativa con Italia. En ese caso era Menegatti Orsi, de varios partidos. Eran como 8 o 10 partidos de Menegatti Orsi y bastante más de Galay Club. Y nos pusimos a prueba a ver cómo funcionaban, sobre todo era un tema de contraataque y defensa. Y ahí se llegó a la conclusión, digo esto por ejemplo, ¿no? Cómo se transmite todo esto, ¿no? Se llegó a la conclusión de que ellas eran mucho mejores en resolver lo que hablaba Diego el otro día, ¿no? El K2. Nosotros defendíamos más, pero ellas tenían otro nivel de eficacia en ataque. Y eso a nivel comparativo nos da una idea de cómo tenemos que trabajar. Por ejemplo, con el club, sí, está bien, traemos la pelota en defensa, pero no estamos convirtiendo. Y ese es un tema muy importante. Yo puedo defender, pero no puedo convertir, no puedo hacer el doble positivo. Y hay un tema de toda la situación de defensa, armado y ataque, ¿no? Lo que más o menos explicó Diego en la clase pasada. Pero bueno, ahí se veía la comparativa en números. Formas de análisis diversos, pueden ser numéricos, gráficos, en video. Yo pienso que a nivel internacional, de lo que estamos hablando, no existe estadística sin videos. Yo le puedo mostrar planillas a un jugador, pero si no ve el video de cómo es la acción, de cómo hace el rival, de cómo mueve el bloqueo al final, cómo mueve las manos o cómo ataca, cómo cambia la carrera, a dónde le molesta el saque al receptor, todo ese tipo de cosas, si no lo ve, también obviamente el entrenador, lo tiene que ver el entrenador y el jugador, los dos lo tienen que ver, para verse ellos y ver los rivales. Es muy importante esto. ¿Qué pasa con esto? La identificación rápida de falencias y virtudes. Pongamos que yo no conozco un equipo. Me ha pasado muchas veces, no lo conocía, decir, bueno, a ver, ¿quiénes son? Un equipo nuevo. Por ejemplo, con Cuba nos pasó. Cuba no lo teníamos en los radares, aparecieron al final, nosotros jugamos etapas sudamericanas, y apareció al final, y bueno, había que hacer video de Cuba porque no teníamos, y encima luego jugamos Panamericano. ¿Sí? ¿Qué pasa con eso? Yo rápidamente, si no conozco al equipo, puedo tener una impresión de cuáles son sus falencias y virtudes. Rápido. En 5 o 6 partidos, por más que no conozca el equipo, entiendo de cómo más o menos puede llegar a jugar este equipo. Y es una herramienta bárbara y es rápida. Y al entrenador le agiliza muchísimo para sacar la estrategia de juego. Los diagnósticos inmediatos para trabajar fundamentos en entrenamientos y partidos, ¿no?
¿qué pasa? Tengo un problema con un receptor, tengo un problema con un armador, bueno, o estáis fallando en el final de set, no sé, digo, ejemplos. Bueno, trabajemos sobre eso, démosle prioridad a eso, porque el error está ahí. Pero hay que saber, primero hay que identificar dónde estoy fallando. Si yo no identifico, que muchas veces pasa, y sigo jugando igual y no cambio, y voy a seguir perdiendo. Esa es una cuestión importante. Hay que cambiar, hay que superarse, ¿no? Puedo trabajar, lo que hablábamos recién, ¿no? Hay una capacidad de trabajar de varios fundamentos simultáneamente. ¿Qué quiere decir? Cuando estoy scouteando, hago todo, ¿no? Hago saque, recepción, ataque, bloqueo, defensa, free ball, armado. Tengo todos los datos. Después lo vamos a ver en los fundamentos. Creo una base de datos, creación de una biblioteca, tengo cantidad de partidos, y si tengo que ir a buscar, ese jugador se lesionó, qué pasaba antes de la lesión, qué pasaba después, por ejemplo, lo voy a buscar, tengo cómo, puedo filtrar acciones de él, y tengo mucha información, mucha data. Y después tengo la capacidad de crear sistemas de mediciones propios a través de planillas personalizadas, que las vamos a ver al final. Son muy interesantes porque ahí nos hacen pensar los taquígrafos, bueno, yo quiero saber esto, bueno, ¿cómo lo generamos? Digamos, en planillas, en video o en análisis. Un poco de grupo de trabajo, hay una planificación, lo que hablamos sobre esto. Es importante que cada uno cumpla su parte y que esté a la altura y que tengamos gente profesional en cada una de las áreas, ¿no? Se habló mucho sobre la charla, en las charlas anteriores no voy a especificar mucho, pero es muy importante. Estas discusiones grupales son muy importantes. Por ejemplo, digo un caso, digamos, con Diego necesitamos hacer partidos simulacro porque necesitamos saber en qué situación estaba tal jugador, o necesitamos 4 jugadores, uno queda afuera para la Continental Cup, por ejemplo. Entonces necesitamos decirle al preparador físico que le baje las cargas durante esas semanas para poder realizar los partidos, porque si yo voy, me están cargando en el gimnasio, y yo voy con una carga de partidos, de estrés y todo, vamos a un conflicto con el jugador y podemos llegar a tener lesiones o no nos va a dar los parámetros que nosotros necesitamos, ¿sí? Y es muy importante esta relación. Esta relación y confianza entre cuerpo técnico, dirigentes y jugadores es muy importante, ¿sí? Y hay un aprendizaje de otras tareas por discusiones grupales. Quiero decir algo importante con esto de los dirigentes, jugadores, la relación y demás, y la planificación, todo junto. En el 2011 yo no conocía a Galay Sonta, Pablo Bernardi en ese momento era el head coach, me manda un mensaje a Suiza, yo era director de competencia de esas etapas, y me dice, mirá, hay unas jugadoras que pueden jugar, pidió una invitación para ese equipo argentino. Nos metemos y realmente no las conocíamos, yo no conocía ni a Galay ni a Sonta. Entonces, como era Zurich en una etapa importante, y no se le da cualquier invitación, Pablo me dijo, van a clasificar, van a hacer la Continental Cup. Entonces la cuestión fue, digo, Pablo, si clasifican no tienen nivel para jugar, porque no las conocemos, no jugaron World Tour. Si clasifican a los Juegos Olímpicos, van a jugar la etapa de Zurich. Así fue, ganaron y fueron a Zurich. Y después, digo esto porque no las conocía nadie, y en ese momento, en el 2011, luego nos toca, yo como manager de la selección, ya en Argentina, nos toca dar una charla al Comité Olímpico Argentino y al ENAR para que nos apoyen 4 años de ciclo olímpico a los dirigentes de esto, con Galay Kluk en ese caso, y nos hacen una pregunta durísima. 4 años antes nos dicen, bueno, ¿cómo van a salir los Panamericanos? Nosotros habíamos dicho semifinal y ellos querían medalla, ¿no? Entonces nosotros en el informe pusimos medalla, semifinal, no medalla. ¿Por qué digo esto? Porque es muy difícil 4 años antes saber cómo va a salir ese partido, ¿no? Son 2 partidos, semifinal, tercer y cuarto puesto final, es una locura, ¿no? Pero digo, esta cuestión de una presión de dirigentes, cuerpo técnico y jugadores, cómo se tienen que ensamblar para obtener ese costo de poder
digamos, satisfacer a todos, porque obviamente cada uno va en busca de algo, ¿no? Y que todos queden contentos a través de una planificación. Al final se largó la medalla de Panamericana, pero fue todo un proceso largo de esto, ¿no? Esto es importante para que todos estén en el mismo canal de apoyo, ¿no? Por eso hablo de todo esto un poco. Bueno, ahora pasamos un poco al proceso de scout, los requerimientos técnicos. Acá ven algunas camaritas filmando todo el tiempo. Es una videocámara, Ideal 2, un powerbank por las baterías, notebooks, discos rígidos, memorias, se usan muchos, pendrive y software, ¿no? En este caso yo uso Databole, hay muchos otros softwares, pero yo uso Databole. En Argentina se usa mucho el Databole indoor, por eso también nosotros tomamos eso. Esto es un día antes de Río, el día anterior del comienzo de los juegos. Digamos, estoy preparando los partidos que se van a jugar al siguiente día. Es importante cuando hacemos esto, que cuando vamos a un torneo, que evaluemos el fixture del torneo. ¿A quién tenemos como rival? ¿Quién vamos a tener como posibles rivales en la zona o las siguientes fases? Y hay que ver la elección de partidos a escautear. Tengo que establecer prioridades por nivel de cercanía de ranking. En ese caso, en Poncalay Club teníamos un problema de clasificación, porque el tema es que se clasificó por puntos a la final. Íbamos a estar muy cerca, 4 años, al final se clasificó por ranking mundial femenino. Es la primera vez que Argentina clasificaba unos juegos por ranking mundial. Fue muy importante para nosotros. Pero hubo atrás un trabajo muy importante de todo el mundo, ¿no? Y esto es muy importante porque cada vez que había un torneo estábamos buscando a ver cuáles son los rivales que estaban cerca nuestro y si teníamos que jugar contra ellos, teníamos que ganar, porque esa era una forma de tirar para atrás en el ranking a ellos, ¿no? Y por eso establecer prioridades. Y acá estaba el rival directo de una clasificación. La posibilidad de grabar 2 partidos y hacerlo en diferido. Cuando voy a un torneo o estoy desde casa, tengo la posibilidad de hacer el vivo por ejemplo, el partido de zona, los 2 rivales que están jugando al mismo tiempo. Eso pasa mucho en World Tour. Y mi equipo y el rival. Entonces yo dejo grabando, por ejemplo, la de mi equipo, no estoy haciendo eso, pero estoy scouteando los rivales que siguen a continuación. Pero luego hago diferido el de mi equipo, sí o sí, siempre lo hago. Entonces eso hace que yo no pierda data, ¿sí? Porque el jugador, el entrenador quiere saber cómo le está yendo a mi equipo. Y es muy importante saber la información en ese momento. Bueno, hay actualización de base de datos, de equipos, cómo funcionan, a veces se cambian equipos, hay lesionados y todo eso, ¿no? Cómo armar un equipo, obviamente tengo que armar el partido antes del comienzo, porque si no, el partido comienza y no tengo seteado en la máquina todo esto. Hay que grabar el partido completo, de corrido y sin cortes, porque el sistema toma un reloj interno y va codificando un poco y va sincronizando a través de cada vez que yo ingreso la jugada en el saque. Entonces eso es un poco más complejo, después se los cuento. Y bueno, es escautear el partido en vivo o se puede hacer en diferido. Después hay que copiar el video a la PC, hay que comprimir el video en formato compatible y además esto descarga un poco de los megas porque la grabación del video es muy, muy importante, ¿no? Unos datos muy grandes. Y después se sincroniza el video, el software, es como una primera corrección, una vez que yo tengo el scout en vivo. Después hay un ajuste de sincronización de acciones entre el video y el scout, es una segunda corrección. Sí, a veces, por ejemplo, queda el ataque y queda desfasado 2 segundos. Entonces ahí no me permite, si yo después quiero filtrar la imagen del ataque, quiero como de ellas solamente como 80 partidos, 90 partidos, solamente de ellas. Y todos los demás rivales. Entonces es mucho, mucho el tiempo que trabajamos para poder llegar ahí. Bueno, esto es Río. Es un sinsabor el tema de Río. La verdad que las chicas no tuvieron un buen desempeño en el torneo. No llegaron bien, se gastaron en la clasificación para poder llegar y llegaron
no de la mejor manera. Fue realmente el peor torneo en 2 o 3 años de las chicas, una lástima, porque no pudieron, digamos, conseguir todo eso que habían conseguido, ¿no? Por lo menos jugar de la misma forma. Una lástima eso, pero bueno, pudieron llegar. Este es otro proceso, esta es la final de Santiago. Acá hicimos un trabajo antes de llegar a Santiago con respecto a análisis. Lo hicimos en Rosario, fue importante. Ya teníamos todos los rivales analizados antes de salir del viaje, antes de llegar, en profundidad, y luego hicimos las charlas técnicas de los jugadores de los equipos justo antes del partido, ¿no? Entonces ya íbamos preparados para eso. Este es un proceso, una lástima que los chicos no han clasificado, se quedaron en la puerta, hubo mucho esfuerzo, pero es un proceso que estoy muy orgulloso de haber participado de él. La verdad que se trabajó muy bien con los chicos y fue interesante, y la cuestión esta para mí fue un proceso de éxito, de superación de los jugadores, esta cuestión de que el jugador cada vez juega mejor porque en los fundamentos cada vez se está elevando los números de ellos, ¿no? Bueno, acá comenzamos un poco a ver un poco de la pantalla del Data Volley. Es como la presentación del software. Acá vemos un pantallazo, no voy a hacer una demostración, pero acá pueden ver los códigos, ¿no? A la derecha, códigos a la derecha, y veo cada jugada, ¿sí? Esto es un punto entero, A1, SM1, y así sucesivamente, ¿no? Estas son todas imágenes filtradas que después las vamos a ver. ¿Qué pasa con los códigos? Nosotros codificamos cada vez que el jugador toca la pelota, básicamente. Y lo hacemos en tiempo real. Eso lleva al principio todo un proceso, un conocimiento del software y una velocidad, ¿no? Y cada vez uno erra menos cuando ingresa y asigna más rápido las cuestiones. Acá podemos ver una asignación de ataque, de cómo funciona un ataque por el medio, un ataque fuerte, que va al piso, por ejemplo, ¿sí? Y que es con un bloqueo. ¿Qué es lo que hacemos nosotros los estadígrafos cuando estamos scouteando? Primero asignamos, cuantificamos y valorizamos. Asignamos la pelota a un jugador de tal fundamento. Cuantificamos porque eso, al asignarlo, estamos cuantificando la cantidad de pelotas que está haciendo, ¿sí? Y valorizamos esa pelota, a ver cómo fue ese fundamento, ¿sí? Si fue positivo, negativo, etc. Esto es un poco lo que hacemos todo el tiempo cuando ingresamos los datos, ¿no? Estos son códigos simples y no tienen relación, son sin relación con otros fundamentos. Voy a un poco traducir esto para que entiendan qué significa cada cosa, rápidamente. La primera pelota es el jugador rival 1 hace un ace, un saque doble positivo. El segundo es el jugador 2, local, recibe doble positivo, que es una recepción perfecta. El rival, la tercera, ¿no? El jugador rival 2 hace un ataque y lo bloquean. Ataque barra. El otro es jugador 1 hace un error, una falta. 2F doble positivo, quiere decir hizo la free ball, doble positiva. La otra fue A2 defensa barra, quiere decir una defensa vendida del otro lado, pasa la pelota. ¿Sí? Eso genera un ataque signo de admiración del otro lado. Y el 2 quiere decir un bloqueo doble negativo. Puede haber tocado la red, puede haber pasado manos de afuera, etc. Esto es lo que escribimos todo el tiempo. Esto para que ustedes entiendan de cómo funcionan estos conceptos, ¿no? Y es como una traducción a lo que pasa. Nosotros trabajamos con códigos compuestos en la realidad. ¿Qué quiere decir códigos compuestos? Acá están. Los códigos compuestos quiere decir que yo
asigno y valoro el primer código por el segundo código, ¿sí? O sea, acá tenemos la cuestión ataque-bloqueo, ataque-defensa, saque-recepción, ¿sí? Cuando yo estoy escauteando, por ejemplo, en saque-recepción, y digo que una recepción es doble positiva, el saque es negativo. Automáticamente el software lo toma así cuando yo lo escribo. Entonces, eso hace que a nivel de tiempo en las teclas, esto se comprima y eso sea mucho más rápido y yo no me pierda el punto, ¿no? Que la pelota va, y yo puedo ir al mismo tiempo que va la pelota, puedo ir escribiendo estos códigos. Es muy importante para ahorrar tiempo y eso es más veloz, ¿sí? Ahora me voy a poner un poco técnico con el tema de la fórmula de eficacia. La fórmula de eficacia la usa mucho el básquet. Quiere decir los eventos doble positivos sobre el total de acciones por 100. ¿Sí? Son tantas de tantas, tantos doble positivos del total de acciones. ¿Sí? Por ejemplo, ayer Diego mencionó algo como una introducción sobre esto, ¿no? Y lo quiero explicar un poquito más en profundidad. Es decir, yo hago 5 puntos, 5 doble positivas, dividido 10, que son el total de acciones, o sea, yo ataqué 10 pelotas, por 100 tengo el 50% de eficacia. ¿Sí? Eso es lo que vamos a ver, algo normal en un juego femenino. ¿Sí? Ahora lo vamos a ver. Eso en eficacia. Acá no evalúo ningún tipo de error. Es solamente las doble positivas sobre el total de acciones. Esto se puede hacer a mano, se puede hacer con planilla de Excel. El software lo hace automático cuando yo ingreso los datos, pero ustedes lo pueden hacer en una planilla y da igual. Es más, ahora lo vamos a intentar hacer. Las fórmulas de eficiencia, hay varias, y son muchas y depende del fundamento, pero básicamente es esto. Hay eventos positivos o ganadores, eventos ganadores, menos eventos negativos o eventos perdedores, sobre el total de acciones por 100. ¿Qué quiere decir esto? Que acá sí evalúo si yo erré. ¿Sí? Tengo, por ejemplo, hago ace, pero también erro. Entonces acá sí se calcula el error sobre el total de acciones. ¿Sí? Acá tenemos muchas fórmulas, dependiendo del fundamento. Tenemos saque, recepción, ataque, bloqueo, defensa, armado y free ball. Acá hay un montón de fórmulas, no viene al caso, pero es como el software toma automáticamente cuando yo ingreso los datos. Esto lo pueden hacer. Nosotros casi no cambiamos la fórmula de eficiencia porque si las cambiamos, que si no son por defecto, no podemos comparar con otras eficiencias de otros equipos, por ejemplo, o de otro Scoutman. Entonces, si él evalúa una eficiencia distinta, ese número no es comparable con el mío. Ahora, las fórmulas de eficiencia yo las puedo cambiar y las puedo modificar haciéndolas más exigentes o menos exigentes. Eso dependiendo del entrenador o el estadígrafo o de los dos, a ver cómo quieren evaluar esta eficiencia. Vamos a ver un poco de la eficacia, los finales de los Juegos Olímpicos Río femenino. A ver si puedo poner el video. Voy a adelantar un poquito, un segundito. A ver si puedo adelantar el video. Un segundito. Voy a... Un segundito que tengo la pantalla molesta acá. A ver si puedo... Este es un video de un curso. Voy a adelantarlo un poco para poder llegar a donde quiero. Ahí vamos. Entonces, voy a explicar un poco. Es una planilla manual donde yo corregía a mano, entonces luego se pasaba esto a una planilla de Excel y vamos a hablar del tema de eficacia. Por ejemplo, la de Ludwig. Tengo 6 doble positivos de un lado, dividido 9, que son el total de acciones, por 100. Esto es la final de los Juegos Olímpicos de Río, ¿no? Y me da un 66,66%. Hacemos números enteros,
y ahí sacamos la eficacia de Ludwig en los juegos, en la final. Es una eficacia muy alta para un equipo femenino, ¿sí? Y la de Valkenhorst, 62%. Brasil, 62%, y Seychelles, 39%. Esa sí es una eficacia muy baja, ¿sí? Ustedes lo pueden sacar a mano, con calculadora, en planilla de Excel, se puede hacer como quieran. Ahí, obviamente, en la eficacia no evaluamos ningún tipo de error. Son tantas dobles positivas del total de acciones. Ahora vamos a ver qué pasa con la eficiencia, ¿sí? Vean que la eficacia de Valkenhorst y Agatha tienen las dos, 62, y son la misma. Ahora vamos a ver la de Bárbara, ¿no? Tiene 9 dobles positivas sobre menos 2 errores, menos 6 bloqueos en contra, las barras. Eso da igual a 1. Dividido 23, que es el total de acciones, por 100, me da un total muy bajo, seguramente, porque la bloquearon muchísimo, entonces el error es terrible. Y la eficiencia va a ser muy, muy baja. Vean, un 4%. Entonces, fíjense, del 39 de la eficacia bajó al 4% de eficiencia. Un error muy importante. Alemania jugó muy bien y la bloqueó muchísimo a Bárbara. Fíjense la diferencia entre Ludwig y Valkenhorst y Agatha Bárbara. Fíjense que la eficacia y la eficiencia de Ludwig y Valkenhorst es la misma. ¿Por qué? Porque no hicieron errores, ¿sí? No tienen ni errores ni bloqueos en contra. Y en cambio, las otras sí, errores y bloqueos en contra. Eso habla, con la eficiencia, estoy hablando de qué significa ser un buen atacante, ¿sí? Entonces, ¿quién es mejor atacante? Claramente es mejor atacante en este partido el Ludwig Valkenhorst. ¿Eh? Eso es el concepto de eficacia y eficiencia. Espero que ya se ha entendido. Ahí el video un poco sigue. Y lo que en ese video quería mostrar que después esto aparece en el Data Volley. Y esta información es la misma que ustedes pueden haber sacado a mano con planilla de Excel o las que le brinda el software. ¿Sí? Y podemos pasar a otro. Bueno, esta es la creación de la biblioteca. Dije un poco lo que dije antes, ¿no? Cómo genero data para tener esos partidos. Si un entrenador me reclama, quiero ver este partido que se jugó en tal torneo, lo tengo, y la creación de base de datos. Y ahora empezamos un poco el tema del análisis, ¿no? El tema del análisis es bastante complejo. Cuando tengo mucha información, es decir, bueno, ¿qué quiero analizar? ¿Qué quiero buscar? ¿Qué patrón quiero buscar? ¿Qué necesito? Y de todos esos números tengo que encontrarlos, ¿no? Hay análisis predeterminados por fundamentos. Por ejemplo, este. Este es un análisis por fundamentos de 7 partidos de Capodoso Meamed de Argentina. Lo pongo porque ya no juegan más. Si no, estaría dando información que para Argentina que no estaría bien que la dé, ¿no? Son 7 partidos, ven arriba, ¿sí? Contra todos los rivales. Y ahí me habla de todos los fundamentos que ellos tienen en estos 7 partidos. Entonces acá puedo ver, por ejemplo, cómo le fue en ataque después de la recepción a cada uno, ¿no? A Ian, a Nicolás, puedo ver los saques, puedo ver la recepción, puede haber todo. Esto más o menos es como un análisis de sangre para mí. Es como ver qué pasa. Es una planilla que a mí me gusta verla así, completa, porque en una sola hoja veo a todo mi equipo en todos los fundamentos. Y me parece bárbaro, ¿no? Es muy interesante. Hay otros entrenadores o estadígrafos que no les gusta ver esta planilla y que la quieren ver por partes, si solamente quieren ver recepción, ataques o lo que sea, o quieren filtrar imágenes. Acá vemos análisis de Colombia.
Cabrera Paternina. Este análisis fue hecho en Santiago. Eso está sin corregir. Lo quiero poner así porque es lo que, con las planillas que nosotros trabajamos en torneos, muchas veces no hay tiempo de correcciones y es así salido del software. Una vez terminado el partido, estos son 5 partidos completos, y entonces lo damos a los entrenadores y ellos ven los videos y estas planillas, ¿no? Acá tenemos Colombia 2, Manjarres, Murray, y vemos, estos son 2 partidos, ¿no? Acá tenemos otra planilla que también le da por defecto el software, que se llama jugada por jugada. Esto está bueno porque permite ver en 2 hojitas cómo fue el partido. Yo, si no miro el video, veo esto, sé cómo fue el partido. Veo cada pelota, cómo terminó con el punto, ¿sí? Y veo claramente la distancia en tanteador y quiénes fueron los que hicieron el punto o hicieron los errores, ¿no? Y en qué momento del partido. Y cuándo hubo un tiempo, un timeout. Interesante. Esta es otra planilla que te dan por defecto. Esto es para los periodistas. Yo no la uso mucho, pero arriba a la derecha, donde dice 7.6, sí, 7-6, 14-10, dan los parciales de tablero, cómo llegaron a ese punto. Eso está bueno. Y cuántos puntos fueron. No es una planilla que me encante, pero dan los periodistas. Quiero decir algo con respecto a la estadística de televisión, o a veces la estadística oficial, que no están hechas por gente que entendía en el tema, y la verdad que es errónea, mucha es errónea, y no se lleven, digamos, no se lleven idea por esas planillas, no tengan en cuenta esas planillas, porque la verdad que nosotros tuvimos mucha diferencia. Por ejemplo, digo en los mundiales no me daban ni los saques realizados por un jugador, no como fueron, sino que no había sacado tantas veces. Y en Río me pasaba lo mismo. Aunque mejoró, no está hecha por gente que conoce el tema. O sea, son planillas que están hechas, me parece, por planilleros o planillas digitales, pero no están muy bien hechas y tienen muchos errores, ¿sí? Tengan cuidado con eso, nada más. No es una crítica, es un poco para que tengan en cuenta, ¿no? Bueno, acá veo análisis personalizados o planillas especiales, cosas que yo puedo hacer. Esta es una planilla de saque que hice hace mucho. Son análisis de direcciones de recepción, de saque y recepción. En este caso son de recepción, en este caso son los Grimal. Este es el análisis que hicimos para Santiago. Entonces ahí tengo doble positivos de un lado, recepciones. Este es Marco, el jugador número 1, el que estamos viendo. Saques, recepciones barras, quieren decir vendidas, recepciones positivas, recepciones negativas, o sea, incómodas, y recepciones doble negativas, o sea, fueron unas recepciones que cayeron al piso, saque ace, ¿no? Este es... el otro primo, me olvidé el nombre. Marco y Esteban, el jugador número 2. Entonces, claramente, veo cómo es la recepción, cómo le están sacando a él y cómo le sacan a uno, ¿no? Si, por ejemplo, veo esto, desde dónde le sacan, y, por ejemplo, veo que Esteban tiene más en contra, ¿no? Recepciones doble negativas, porque además le sacaron más veces, ¿no? Esta planilla es una planilla que la hizo un colega brasilero, realmente no sé el nombre, me la han pasado. Es una planilla que tiene muchísimos números. A mí me gusta verla porque analizo error. Por ejemplo, acá, no sé si ven mi cursor, acá veo los Grimal, un 7% de error. Acá veo, por ejemplo, el saque. Y eso está bueno por el total de errores. Acá hay un numerito que está muy bueno que dice ataque después de la recepción, positiva, doble positiva y
ataque después de recepción negativa. ¿Qué pasa con esa pelota? ¿Cómo me baja el porcentaje? Y acá quiero decir una cosa. Yo soy un fanático de no sacar al ace, o si viene el ace mejor, pero a mí me gusta que incomoden la recepción. No me gusta que se tire a cualquier lado el saque, sino buscar un punto para que el jugador, por lo menos sacarle la negativa, una recepción negativa. Me parece súper importante esto porque cuando hablamos de side out, es muy importante arrancar de una recepción negativa, que complicarle un poco la recepción. Entonces acá ven, si ustedes ven acá, los Grimal, cuando tienen positiva o doble positiva, juegan a un 55%, ¿sí? En ataque después de la recepción. Quiere decir, esto es K1, ¿no? Y cuando la tienen negativa, juegan a un 39%. Acá pueden ver lo que daña un saque fuerte, o saque fuerte o débil, pero con una recepción negativa. ¿Cómo cambia el porcentaje? Esto es importante para entrenar el saque. A ver, si yo tengo que generar este porcentaje, tengo que hacerlos sufrir en recepción para que ellos bajen ese nivel de ataque, sobre todo en el K1. Eso me va a dar la posibilidad de poder ganar. Si no hago eso y estoy en un nivel parejo, la voy a tener complicada. Básicamente veo eso en estas planillas, no veo mucho más que eso. Es una comparativa de equipos, ¿no? Y lo bueno de esta planilla es que veo todos los rivales que jugaron contra ellos. Es una mezcla de rivales, esto no es un equipo, es una mezcla de todos los rivales que fueron en contra. Acá veo, es una planilla de ataques y direcciones, ¿sí? Es una planilla que usamos mucho, esto es Venezuela. Acá tenemos ataque fuerte, side out, un toque de side out, esto es Jackson, el jugador Jackson. Esto es ataque fuerte de transición, ataque de toque de transición y ataque de poki, ¿no? De cómo juega el jugador tales jugadas. Si veo esto, por ejemplo, esto es Jackson, esto es de Jesús. Acá ven cómo de Jesús atacó muchísimo más que Jackson, obviamente le sacaron más, ¿no? Claramente, ¿no? Y de este jugador, cómo tiene mucha variedad de ataque, es un jugador difícil de encontrar, difícil de defender y bloquear. Ajá, por ejemplo. Pero digo, acá veo un poco las tendencias de ataque, ¿no? Acá vemos un poco lo del ranking de Río, un poco lo que dijo Diego ayer. Nosotros trabajamos, yo hice 51 partidos de Río de femenino, en 54 en total. Y acá hablamos de la eficacia. A través de eso, después de mucho trabajo de fundamentos, se exportó todo a una planilla de Excel y después de eso se hizo un ranking de cuáles fueron los mejores equipos de ranking en eficacia, donde la ganadora de la medalla de oro aparece el número 1 en eficacia de ataque, Ludwig Balkenhorst. Ludwig. Y fíjense, algo importante, Bacarizo Fernández, España, tiene el 62% de eficacia. Algo que sorprendió un poco. Acá vemos primer ataque y eficiencia, ¿no? Esto hablamos del error, ¿no? Todo junto, ¿no? ¿Qué pasa con la eficiencia? En el otro obviamente no vemos error, ¿sí? Acá en esta planilla, en eficacia, acá sí vemos este descuento del error. Y si Ludwig sigue arriba, ¿no? Es un equipo muy fuerte y muy fuerte en el side out. Y se ven los números, claramente se ven los números. Por ejemplo, Araiza Talita no estaba en su mejor momento, pero a través de otras situaciones lograba equiparar ciertas falencias que tuvo en K1 Brasil. Larissa es una jugadora extraordinaria, ¿no? Nadie lo duda de eso, ¿no? Y puede equiparar o hacer cosas distintas para equiparar un poco el juego, ¿no? Esta es otra planilla que hice bastante compleja con respecto a esto. No voy a explicar un poco, ¿no? No voy a explicar mucho sobre esto, pero es una planilla muy específica de cómo es en fase side out. Eso es un coeficiente, también por ranking está hecho, de cómo me va en el side out. Yo con este numerito solo, el que dice SO, o sea, fase side out, sé
cómo me está yendo, voy a decirlo burdamente, cómo estoy rotando, pero no es eso, es una fórmula interna que no le voy a explicar, porque da mucho a la discusión. Hay otra fórmula que también es parecida, pero es distinta porque calcula otros parámetros, solamente es a modo informativo nada más, ¿no? Pero acá también puedo ver qué pasa en la fase de breakpoint, ¿sí? Y qué pasa en los oponentes que juegan contra mí, qué les pasa en la fase de side out de ellos, y los oponentes que juegan contra mí, qué les pasa en la etapa de la fase de breakpoint, ¿no? O sea, voy a explicar esto porque a veces se duda y se dicen cosas que realmente no son. ¿Qué quiere decir side out? Porque el side out hablamos de todo y a veces no estamos correctos en lo que decimos. Para nosotros los argentinos, quizá para Sudamérica es otra cuestión. Ahora, nosotros cuando estamos en side out, generalmente lo que queremos decir es primer ataque después la recepción en Argentina. ¿Sí? O sea, la primera pelota que se ataca, que vendría a ser el K1. ¿Sí? Ahora, para el software, fase side out es otra cosa, es cuando yo no tengo la pelota. ¿Sí? ¿Sí? Me van a sacar. ¿Por qué digo esto? Porque yo puedo estar en fase side out, pero puedo estar contraatacando. ¿Sí? Y puedo tener muchos contraataques, porque la pelota va y viene, y yo estoy en fase side out, porque el que está sacando es el rival. ¿Sí? Y cuando estoy en fase de breakpoint es cuando yo tengo el saque. ¿Sí? Y quiero un poco aclarar esto porque a veces se generan discusiones y dice, bueno, ¿de qué estamos hablando específicamente? ¿Qué estamos buscando? ¿Qué pelota? Porque si no da la confusión y no es lo mismo. Es lo mismo que eficiencia, eficacia y se hablan otras cosas y se arman unas cuestiones que no quedan claras. Acá hice una fórmula que tiene que ver con... Esta es una fórmula mía, que es una adaptación. Me tomé el atrevimiento de hacer una adaptación de una fórmula de Velasco que trajo a la selección argentina cuando vino el de indoor. Él hizo una fórmula porque había un planteo en la Liga Argentina de indoor de quién era el mejor sacador. Y el mejor sacador se tomaba como el que había hecho la mayor cantidad de puntos ace. ¿Sí? Pero en realidad, para mí y para muchos, no es así, porque ahí no se calculaba el error, por ejemplo. Entonces, a través de esta fórmula que engloba muchas cosas, por ejemplo, el error, qué pasa con las pelotas vendidas, qué pasa con las pelotas negativas, puedo hacer un ranking, a ver qué significa para mí ser un buen sacador. Y yo hice esto, el que quiera una fórmula después la podemos comentar, pero no es el caso, es solamente, esta es mi fórmula, quizá ustedes o otros entrenadores pueden tener otro tipo de fórmula, ¿no? Acá vamos a ver un poco recepciones. A veces esto es lo que se ve en video, lo que pasamos a los entrenadores, cuando vemos, cuando piden a ver qué pasa con la recepción, ¿no? Entonces hacemos un compilado de imágenes, de recepciones, yo puedo filtrar las imágenes y tenemos recepciones, por ejemplo, negativas de Thalita, de un jugador específico. Entonces, con eso me permite ver, a ver cómo le tengo que sacar. ¿Sí? Thalita no es una gran receptora, es una jugadoraza, pero no es una gran receptora. Y tiene sus defectos, como cualquier otro jugador. ¿Sí? Y tenía una armadora que era excelente, Larisa, que arreglaba muchísimo. Entonces es muy difícil, fíjense esa pelota, ¿no? De cómo arregló esa recepción negativa, cómo Larisa arregla con armado eso, ¿no? Entonces, este tipo de información a los entrenadores les sirven para ver cómo le tengo que sacar, si le tengo que sacar flotado, corto, le tengo que sacar al hombro izquierdo, al hombro derecho, interno, en potencia. Todo ese tipo de cosas va en video. Es lo que dije, ¿no? Para mí esto es una información muy valiosa para los entrenadores. ¿Sí? Entonces hacemos un compilado de imágenes. Porque hay cosas que en las planillas no se ven. ¿Sí? Esto es Río. Vamos de vuelta. Este es otro video. Cuando yo quiero ver un fundamento de un jugador, puedo analizarlo. Este es armado de abajo de Alison Bruno. Y,
puedo filtrar, a ver cómo es el gesto del jugador, qué hace bien, cómo se coloca detrás de la pelota antes de golpearla, ¿no? Todo ese gesto al entrenador le sirve para ver si está bien, por ejemplo, si está haciéndolo bien, ¿no? Y yo puedo ver estas imágenes compiladas y no pierdo mucho tiempo. Entonces, y se lo puedo mostrar al jugador, mira, está haciendo esto mal, te está posicionando mal, está haciendo la aproximación, no está bien, está llegado con el pie cambiado, no estás apuntando los hombros como tenés que ser a la varilla o lo que sea. Esta es una herramienta muy, muy importante. ¿Sí? Eso es solamente a modo de ejemplo. Y acá un poco lo que veíamos, esto es Slukova. Nosotros teníamos, era Slukova, un equipo que estaba muy, muy cerca de nuestra clasificación de Galay Club, entonces analizamos bastante. Estas son imágenes de Río, pero antes de eso había otros análisis muy, muy de mucha cantidad de tanto, ¿no? Bueno, un poco de jugadas, de cómo es el side-out de estos jugadores, ¿no? ¿Sí? Cómo ataca en la primer pelota. ¿Sí? Bueno, la foto de Río. Anotaciones de futuros análisis y personalizados. Es decir, yo a veces hago un blog de notas de cuestiones que se me van ocurriendo, las anoto y después las paso a la computadora y las voy sacando. Bueno, voy un segundito a hacer una mínima, ya estamos terminando. Voy a hacer una mínima demostración del data volley. A ver si puedo compartir la pantalla, no sé. A ver si puedo compartir. Ustedes me dicen si se escucha. ¿Dónde tengo que compartir pantalla? Un segundito. A ver si ven la pantalla del data volley ahora. Hola, hola. No, Andy, no se ve. No se ve. ¿Se ve la pantalla? No, profe. A ver, un momento. Voy a ver si puedo. A ver ahí. Sí, ahí estamos. Ahora sí. Ahora sí, bien. Bueno, perfecto. Acá estoy en el software. Esta ventanita donde dice Scout Window, ahí donde escribo los códigos, ¿sí? Por ejemplo, acá. Acá a la izquierda ven el saque. Por ejemplo, si yo le doy play, empieza a mostrarme el punto. ¿Sí? Y esto es lo que hablábamos, ¿no? ¿Qué pasa con esto, no? Saque negativo, recepción positiva. Y una jugadora, ataque y toque de bloqueo de la red. Toca bloqueo. Tengo todo acá descrito y yo no vi el punto, por ejemplo. Yo sé antes, por la lectura de los códigos, sé lo que pasa. ¿Sí? O sea, voy tocando y veo. Lo bueno es que yo puedo ir punto por punto y está sincronizado ya el video. ¿Sí? Yo me poso en cualquier saque y lo veo. O cualquier ataque, por ejemplo. Este es un ataque que lo bloquearon, ¿no? Viene un bloqueo. Y además de esto, puedo filtrar. Por ejemplo. Vamos a poner un segundito esto. Un momento. Si yo filtro, por ejemplo, quiero ver los saques del equipo local. Entonces, a través de eso, miro el side out del equipo rival, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? Veo y va pasando, ¿no? Entonces yo rápidamente, en 10 minutos, me puedo ver todo el partido, ¿sí? De cómo fue el side out. Esta es una herramienta fundamental para los entrenadores, porque los entrenadores no pueden ver todos los partidos de todos los equipos. Entonces rápidamente tiene una visión compilada y muy escueta de cómo fue este side out, ¿no? También puedo ser más exhaustivo en la búsqueda y puedo ver
puedo seguir al jugador, quiero los ataques rivales, por ejemplo, del jugador, ataques locales del jugador 1, ¿sí? Entonces me va a dar todos los de Ludwig, ¿sí? Solamente. Y, por ejemplo, si yo quiero ver solamente los ataques de segunda, a ver, no tengo, qué sé yo. Bueno, estoy mal en la combinación. Poner solamente una demostración básica de lo que se puede hacer en Data Volley. En Data Video también es otro software que se puede hacer. Pero si yo voy... A ver si... Y acá veo cómo se generan todas estas planillas, ¿ven? Ya dentro del partido, automáticamente se me genera todo cuando yo ya tengo las planillas cargadas. Puedo hacer... Voy a salir un segundo. Les voy a mostrar un segundo más esto. Voy a cerrar este partido, ¿no? Y, por ejemplo, si yo quiero ver los partidos de Brasil, ¿no? Ahí los tengo todos seleccionados, y quiero generar los fundamentos, me va a generar, por ejemplo, los fundamentos de Brasil en esos partidos que tengo, automáticamente. O si yo quiero ver solamente con un clic, cuando está todo adentro, toda la información adentro, me muestra absolutamente todo. Esto se puede exportar a la planilla de Excel, se puede exportar a la planilla de PDF, lo que sea. Bueno, básicamente es eso, es una mini demostración de lo que se puede hacer. Hay miles de cosas, pero no quiero aburrirlos. Y hasta acá llegó mi pequeña presentación. Espero que les haya gustado. Un placer. Y bueno, hasta acá estamos y espero que vengan preguntas, así podemos contestar. Muchas gracias, Andrés. Es espectacular. Cristian, ayúdame con dos preguntas que había en el chat. Si tú las puedes leer, por favor. A mí se me fue la información del chat. Te agradecería. Las personas que quieran hablar, perfecto. Ya tenemos una persona que nos está levantando la mano. Cristian, ayúdame con las dos. Había una felicitación y la segunda una pregunta. Cristian, ¿es posible que me ayudes leyendo? No están, profe, no están en el chat. Estaban dos. Bueno, veamos. Fernando Rodríguez, levantaste la mano, por favor. Adelante. Andrés, hola, felicitaciones, buena ponencia, excelente. Sé el arduo trabajo que hace un scout, ¿no? Gracias también por los mensajes hace dos miércoles atrás. Mi pregunta es, antes de hacer la pregunta, quiero decir algo, ¿no? Porque cada torneo es muy diferente, la Continental Cup es muy diferente, tenemos un enemigo número uno que es el tiempo, hay los torneos normales donde se juegan 2 o 3 partidos, donde tenemos más o menos como 2 horas máximo para preparar los juegos, a veces 1 hora. ¿Has dividido tú en diferentes niveles el análisis o el scout como tú haces? Porque tú dijiste que necesitas 3, 4, 5 horas, dependiendo si se juegan 2 sets o 3 sets. Y esa cantidad de tiempo, claro, uno puede prepararlo a corregir muy bien, pero en el factor de tiempo, en esos torneos pequeños, donde no hay tiempo, has clasificado los niveles de hacer el análisis. Sí, muy buena pregunta. Gracias, Fernando. Un placer conocerte. La verdad que nos hemos cruzado 1000 veces en torneos, pero no nos conocíamos. Lo que pasa es que tú sabes que nosotros estamos a las órdenes de los entrenadores, tenemos un plan y vamos enseguida al hotel y solamente con 10. Sí, tienes razón. Sorry. Sí, tal cual como lo dijiste vos. Yo soy un tipo que termina una cuestión de análisis, me gustan las correcciones, sobre todo, pero en tiempo real, en los torneos, no se puede hacer eso, ¿sí? Claramente, porque el tiempo, corremos contra el tiempo. Entonces, en ese caso,
lo que yo hago es sacar el scout directo y aclarar al entrenador. Primero, esto no está corregido, los videos están sincronizados, ¿sí? O sea, él lo puede mirar, pero hay un montón de análisis que no lo hago en el partido, o sea que hay un análisis básico, y si quiere algo específico, yo se lo busco y se lo hago. Pero vamos a poner un claro ejemplo. Calais Club estaba jugando en Europa, yo me levanté despertador a las 4 o 5 de la mañana de Argentina, ¿sí? Mi mujer me odiaba. Estamos en la misma historia. Hacía el partido, mandaba la información, que ya tengo más o menos seteada, las planillas que en ese momento el entrenador quería, y después de eso hacía un resumen del rival que venía en la zona. O sea, le mandaba el resumen no más que eso, porque no había más tiempo, ¿sí? Porque aparte, en 2 horas venía otro partido, y una vez que terminaba la mañana con Calais Club, yo tenía que ir a entrenar con la masculina acá en la playa, en Mar del Plata. Entonces me dividía y era muy difícil. Entonces lo que planteás es así, hay que hacer prioridades, ¿no? Es decir, bueno, esto es importante, esto lo hacemos más tarde. No sé si contesté la pregunta. Sí, no, excelente, ¿no? Me gusta esto porque el intercambio con colegas, no solamente con colegas scouts, también con colegas entrenadores, escuchar las diferentes opiniones, uno aprende cada día, ¿no? Y eso es lo más importante de este deporte. Gracias, Andrés. Gracias, Fernando. Nos debemos un Zoom privado después en Tadígrafo. Exactamente. Cambiamos de información, tal vez. Sí, sí. ¿Ok? Claro ok, sí. Cuídate. Gracias. Chao. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? La persona que escribió en el chat, si nos puede levantar la mano, porque tuvimos una dificultad y el chat se nos borró, ¿sí? Yo tenía una pregunta en Facebook, Andrés, que era ¿cuán importante es la estadística para los entrenamientos, lo que es el trabajo de fuerza, el trabajo de técnica, el trabajo el trabajo físico y la preparación técnica táctica? ¿Se usa estadística ahí? A ver, primero eso es una pregunta más que tiene que ver con la planificación, me parece. Digamos, depende en qué momento del megaciclo estemos, y estamos en pretemporada o en competencia, por ejemplo, ¿no? Si, bueno, en algunos momentos la estadística no va a ser prioridad. Si, por ejemplo, el preparador físico está haciendo cargas muy grandes, nosotros en ese momento no somos prioridad, para nada. Estaremos trabajando en otro tipo de cosas, en planillas o en videos que luego voy a ver con el jugador, pero en ese caso yo voy a estar en un segundo plano, primero, ¿no? Si estoy en pretemporada, por ejemplo. Ahora, cuando viene más la etapa pre-entrenamiento ya, ¿sí? Por ejemplo, analizar un fundamento. El jugador quiere, o el entrenador quiere analizar un fundamento. Bueno, vamos a poner entrenamiento, vamos a hacer partido simulacro, vamos a ver qué pasa con ese fundamento, con ese jugador específico. Ahí sí vamos a estar en entrenamiento y vamos a estar dándole la mano que necesita, ni hablar en competencia, ¿no? Pero me parece que tiene que ver un poco en qué momento del ciclo estamos. Y además, esto me parece importante, es nosotros en los partidos simulacros, es una cuestión para Fernando también, que lo usamos, no sé si luego lo usa, en los partidos simulacros nosotros usamos escauteo, al otro día corregimos y al otro día el jugador ve en video todas sus acciones. Por ejemplo, si le importa el bloqueo, Bianchi y Caporoso en su momento querían ver cómo bloqueaban, cuántos bloqueos hacían, cómo se movían. Entonces, eso que el jugador tiene fresco del día anterior, querían ver sus movimientos sincronizados y ver cómo fueron sus porcentajes. Eso no tiene precio para el jugador, porque ve en video lo que realmente está haciendo al día anterior. Eso me parece muy importante y me parece que va justo a la pregunta que me están haciendo, ¿no? Gracias, David Noriega. Dice, buenas noches, mi agradecimiento por las oportunidades generadas desde la Federación Ecuatoriana de Vóley en esa construcción del conocimiento compartido desde Bogotá, Colombia. Muchas gracias, David, por acompañarnos. Tal vez alguna otra pregunta, alguna persona que desea hacer alguna inquietud, si quiere levantar la mano, adelante, por favor. Alexis Pacheco, buenas noches, profe. Buenas noches, Jorge. Buenas noches. ¿Tiene Hola, definida, Jorge.
Perdón, un momentito, Johnny. Buenas noches, profe. ¿Tiene definida la combinación de ataque como en voleibol de piso para digitar más rápido? Sí, sí, efectivamente se vio seguramente en la planilla de códigos. Nosotros simplificamos con combinaciones de ataque algunas jugadas que después de Río iba a cambiar. Yo tuve que hacer un proceso largo, decía, el indoor. Acá había mucho de indoor, nada de beach volley, tuve que hacer a mi modo ciertas cosas y, digamos, la idea fue hasta Panamericanos y Río seguir de esa forma y luego de los Juegos Olímpicos cambiar, porque necesitaba un cambio para optimizar otro tipo de jugadas, ¿no? Pero es un tema que no voy a tocar, pero sí, hay llamadas que usamos mucho para simplificar, ¿no? Johnny, adelante, por favor. Hola, buenas noches, Andrés. Muchas gracias por la conferencia que nos has dado. Mi inquietud es la siguiente. Me gustaría saber cuál es la inversión aproximada que se tiene que hacer en software, digamos, un entrenador, ¿verdad? ¿Dónde uno puede capacitarse de la mejor manera, pues, ¿no? Y más o menos qué tiempo se requiere y si existe algún costo, algo por el estilo, para poder nosotros tener una idea de lo que hay que invertir para poseer todo este conocimiento y que puede ser utilizado, pues. Es una pregunta compleja, porque en realidad no es tan fácil, digamos, porque quizá el software es lo que menos costo tiene, digamos, en todo el trabajo que hay detrás, ¿no? Porque la cantidad de horas que uno tiene que pasar y el aprendizaje que uno tiene que hacer para que un estadígrafo de este alto rendimiento llegue, el camino es largo, ¿sí? Entonces, el costo del software es una cosa, $900 por año, no sé cuánto está el data volley en este momento, no tengo idea, pero aproximadamente. Ahora, después tenemos que tener las computadoras, digamos, los discos rígidos, cámaras y todo, eso es un tema. Ahora, lo más importante es todo el trabajo que hay atrás. Un estadígrafo me dijo una vez, mínimo necesitas 400 partidos para entender el software. Entonces, para que todo funcione, y estamos hablando, hay que hacer 400 partidos. Nosotros hicimos mucho más, pero digo, el tiempo que hay detrás en formación, en habilidad, en un montón de cosas, es más importante que todo lo demás que tiene que ver con lo técnico y con el costo de comprar ese tipo de software, me parece, ¿no? Muy, muy interesante, realmente. Muchísimas gracias, Andrés. Realmente espectacular, nos abre los ojos, porque la estadística no solo es para voleibol, es para todas las disciplinas deportivas. Nos mandan saludos desde México, me parece, sí. Dice, ¿existe algún manual que nos ayude a entender la codificación? Luis Martínez de México. Sí, claro, hay manuales de data volley, sí, que están publicados, el software también los tiene, la codificación. Lo que pasa es que cada uno codifica distinto. Una cosa es la codificación que hace el software y otra cosa es la codificación que hace un estadígrafo, ¿sí? Y cómo valoriza tal pelota. Yo seguramente tendré diferencias con Fernando en valorizar tal pelota. Y sí, porque es así, porque cada uno escautea de esa forma. Acá quiero decir una cosa que es importante. En la Liga Argentina, los estadígrafos se escautean de la misma forma todos. Hay unas reuniones que se hacen entre estadígrafos, yo fui a varias, de las cuales todos escautean de la misma forma, con los mismos códigos primero, y además establecen parámetros de cómo es cada pelota. Y eso es fundamental para que esos parámetros den todos iguales. Lamentablemente nosotros en beach volley no tenemos esa oportunidad y tenemos que hacer todos los partidos de todos y corremos siempre en desventaja, porque son cantidad de partidos. Y yo, la verdad que envidio mucho a los de indoor, por lo menos en la liga, porque tienen mucho solucionado, ¿no? Manuel, levantaste la mano. Si quieres hablar, por favor, desactiva tu micrófono. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos. Desde Bogotá, Colombia. Buenas noches.
La pregunta es la siguiente, profe. Si yo tengo estudiada la dupla contra la que me enfrento y, digamos, en los últimos seis competencias que ha tenido, el jugador más potente, por ejemplo, me toca jugar contra Alisson y Bruno, ¿sí? Sí. Jugador Alisson viene mal los 6 partidos, pero mi dupla no tiene un bloqueo tan fuerte para servirle a él. ¿Cómo prepara el partido? ¿Va con el que está jugando mal o va con el que yo puedo jugar? Bueno, a ver, es un poco complejo. Si vas contra Alisson Bruno, la tenés complicada, primero, punto 1. Sí, claro. Segundo, nosotros no somos los generadores de estrategias de juego. Nosotros somos una herramienta que valida ciertas cosas para que el entrenador decida, ¿sí?, qué estrategia de juego va a establecer, ¿sí? Yo soy de los que piensan de esa forma. Yo obviamente puedo ayudar, puedo direccionar, pero la última palabra en este caso es el entrenador que decide a ver qué es la estrategia que se va a usar, ¿sí? Yo le puedo decir, ojo con esto, pasa esto, esto y esto, pero la última palabra la tiene el entrenador. Eso es un tema, ¿no? Entonces, es una pregunta más. Para un entrenador, yo en este caso estoy dando estadígrafo, por más que sea entrenador, estoy dando cuestiones de estadística, ¿sí? Es una cuestión más para un entrenador que va a hacer una charla técnica con tal jugador. En ese caso hay un montón de opciones, porque vos me decís, bueno, no viene bien, o no viene mal, o viene cómo es, pero bueno, hay que ver. Primero, Alisson, ¿está recibiendo mal o está atacando mal? Bruno, ¿está armando bien o no? ¿Está fallando en tal cosa o no? ¿Qué bloqueo yo tengo? ¿Tengo que exigir mi saque o no tengo que exigir mi saque? Seguramente voy a tener que exigir mi saque porque si no con Alisson Bruno voy a perder seguro. Entonces, todas esas preguntas voy a tener que analizarlas y pasan por otro lado. Nosotros somos una herramienta que va y que pasa por distintos filtros hasta que se toma una decisión, ¿sí? No sé si contesté la pregunta. Yo creo que sí, creo que fue muy clara y aparte contra esa dupla brasilera muy difícil, ¿no? Sí. Para los que no conocen, es una de las mejores duplas del mundo. Felicidades a todos por la excelente capacitación de esta semana. Saludos a Diego, de parte de Leonardo Ojeda, técnico de la Selección de Ecuador. Antes de terminar, Andrés, nosotros queremos hacer una invitación al público. Mañana tenemos al profesor Antonio Rizola, manager de Brasil, técnico de Brasil y también técnico de Colombia en voleibol de sala, con un tema: trabajo de formación de atletas, dirección de equipos. Va a estar muy bueno. Y el día sábado también tenemos a otro expositor, que es el profesor Daniel Nejamín, que es el técnico de Chile. Les invitamos. Andrés, muchísimas gracias, realmente extraordinario. Por favor, el presidente de la Federación, Lauro Cedeño, para terminar, muchísimas gracias a todos. Y Andrés, espectacular. Un gusto haber compartido y haberte visto a los tiempos. Lauro, por favor. No sé si está. Hola, buenas noches con todos. Bueno, agradecerte, Andrés. Es un placer haberte escuchado acá en nuestra plataforma en Ecuador. Saludarte también a Fernando. Un abrazo, Fernando, desde acá de Ecuador. Gracias, Lauro. Agradecerle a Diego Ramírez, agradecerle a Esteban Rodríguez, agradecerle a Jorge Mario. En realidad yo le decía ayer a Diego, tiene un equipo increíble, un equipo muy alto nivel en el tema profesional, y felicitarlos a ustedes. Felicitarlos a todos los oyentes. Lo dijo Jorge hace unos minutos. Vamos a seguir continuando con esta plataforma de Zoom, que la única intención de la Federación Ecuatoriana es llenar de conocimiento a todos ustedes. Y bueno, mañana sí lo vamos a tener a Antonio Rizola, que es grato que también nos haya colaborado como ustedes, Andrés. Y bueno,
desearte éxito en tus funciones, Andrés, en todo tu equipo. Y creo que nos debemos encontrar cualquier momento y como le dije ayer a Diego también, no creo que es la última ocasión que nos puedan brindar este apoyo. Y bueno, ojalá que cuando lo pidamos estén dispuestos a hacerlo. Abrazos para todos. Muchas gracias. Gracias por la oportunidad de esto, ¿no? De charlar y compartir y aprender también de ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias a todo ese equipo multidisciplinario de Argentina y Colombia con una gran experiencia. Muchas gracias. Hemos hablado toda una semana de beach volley y bueno, mañana estaremos hablando de volley de sala con nada más y nada menos que Antonio Rizola, un referente mundial, y Daniel el sábado también otro referente mundial. Y este grupo multidisciplinario de Argentina y Colombia realmente espectacular, de sacarse el sombrero. Muchísimas gracias a todos. Estamos el día de mañana a la misma hora, 19 horas, por favor. Gracias.